Buen día, bienvenidos a no fresco, pero a esta temperatura gloriosa, digamos. Fresco sería otra cosa. Hay bastantes, no sé si novedades, informaciones del ámbito político en las últimas 48 horas, ¿no? Bullrich le ha ofrecido a Ritondo y Vidal candidaturas por su línea en provincia de Buenos Aires y Aconcagua. Fernán Quirós quedó lanzado, Larreta lo va a hacer el miércoles que viene, pero por su propio peso el encuentro de la mesa política del Frente de Todos es, sin dudas, y dentro de lo mediocre del escenario, un hecho sobresaliente. Pero hay el desafío de evaluar si lo que sobresale del contenido y no de la noticia en sí misma tiene efectos concretos sobre la agotadora interna del gobierno y por esa vía acerca de algún rumbo de mediano plazo. Una primera observación con la que se presume que nadie en su sano juicio podría estar en desacuerdo, en su sano juicio político, es que por fin se juntaron todos, casi, cara a cara, durante varias horas, entre las 19 y pasada la medianoche larga, sin guardarse nada, según también dijeron todos, en vez de sacar sus trapos al sol a través de los medios y las redes. Un participante, no interesa quién mayormente, habló de lo fantásticos que hubiesen sido este tipo de encuentros hace un par de años. En fin, a todos y todas les caben responsabilidades por no haber hecho cuanto fuera posible para evitar quebraduras que ahora son mucho más difíciles de soldar. ¿Para temprano es tarde? Y si la respuesta es afirmativa, ¿cuánto de tarde? Depende de cómo quiera vérselo. Si es por el documento de esta reunión, y aun cuando ni siquiera pudo conseguirse la foto conjunta, salvo que digan que es porque era muy tarde, al menos se citó lo imperioso de preservar la unidad, lo cual puede considerarse obvio, pero no es tan obvio cuando se tiene en cuenta hasta dónde llegó, o llega, o llegaría, la perspectiva de ruptura. Después, naturalmente, viene la pregunta de ¿unidad para qué? Y ahí las cosas se complican porque, como era de esperar, no se avanzó en definiciones programáticas. Es decir, justamente el para qué de la unidad. En consecuencia, por fuera de lo declamatorio, el encuentro concluyó con dos menciones que deja satisfechas a todas las tribus del frente. Simplifiquemos: kirchneristas y moderados o resto, como ustedes quieran. Pero eso no es respecto de articular objetivos para la acción. Eso es respecto de medirse la potencia interna. Así, el kirchnerismo obtuvo que se destaque el liderazgo de Cristina junto con lo intolerable de que se la proscriba. Y los demás, o básicamente los más cercanos al presidente,
lograron que se distinga a las PASO como la herramienta apta para, así dice el documento, sintetizar las diferentes visiones de un proyecto común. Muy bien, mas luego hay dos pequeños problemas. Uno es que Cristina se bajó de candidatearse a lo que sea. Y no hay antecedentes de que haya incumplido su palabra. Insistamos, no hay antecedentes de que haya incumplido su palabra. Por tanto, devendría abstracto discutir si decidió renunciar por un estado de emoción violenta, a partir de la persecución judicial que sufre, o si lo hizo porque admite que los números electorales no le dan. Igual de inviable, ergo, es polemizar en torno a si prevalece que su proscripción es política antes que jurídica. Y a su turno, el presidente mantendría su decisión o aspiración o especulación de presentarse a las primarias. Pero vaya, si decide postularse, no puede haber primarias, porque en caso de ser derrotado, surgiría literalmente un vacío de poder de efectos impredecibles. ¿Cómo se pierde las primarias y después cómo sigue hasta diciembre? No hay término medio. Alberto Fernández se presenta y todo el peronismo lo apoya, lo cual asoma inconcebible, o se baja de una vez por todas y deja espacio a alguna fórmula de consenso. De las varias declaraciones que hubo al cabo del encuentro, en nuestra opinión, Andrés Larroque fue quien mejor dejó clara la oscuridad. Podrá estimarse como una extravagancia acordar una comisión, que se forme una comisión, para acercarle a Cristina el intento de que analice reevaluar lo que ya decidió. ¿Una comisión para eso? ¿Para reemplazar lo que simplemente se mide en diálogos elementales? Sin embargo, el propio Larroque admitió que es muy difícil saber cuál será la decisión de Cristina y con el mismo énfasis advirtió que, voy textual, muchos plantearon la necesidad de saber si el presidente será candidato porque eso condiciona el escenario y relativiza la posibilidad de desarrollar unas PASO. Agregó Larroque, también textual, no hubo acuerdo, ni se pudo elaborar una conclusión. En síntesis, entonces podría concluirse en lo que ya se sabía. Hay unos con serias dificultades para asimilar y construir un kirchnerismo sin Cristina candidata. Y hay otros con problemas tanto más serios para aceptar que los egos, en política y en cualquier orden, exigen tener un límite. Está fuera de discusión, o debería estarlo, que el liderazgo y la influencia de Cristina, en su carácter práctico y simbólico, es determinante para conservar una parte sustantiva del electorado. Pero no a costa de que ese factor se convierta en un elemento paralizante. Y en forma análoga, el componente más moderado del peronismo, como única fuerza en condiciones de disputar porciones del poder real, debería reconocer que las negociaciones internas no pueden remitirse a caprichos personales. Para el caso, y entre otras inercias, lo obligatorio de que un presidente se vea forzado, deba postularse a un segundo mandato consecutivo. ¿Quién dice eso? ¿Dónde está escrito?
La amenaza de que vuelva Macri bajo el formato candidateable que fuera, el mismo Bullrich, Larreta seguramente, o casi seguramente, esa amenaza es demasiado grave como para que la coalición progre peronista siga bailando al compás de la proscripción y o renunciamiento de Cristina, y menos que menos de las dilaciones de Alberto Fernández. Por eso lo repetitivo no pierde vigencia al ser ya aburridísimo. Al contrario, queda estimulada la necesidad de que el oficialismo tenga el porte, la capacidad para salir de este encierro entre las conjeturas sobre qué harán una y otro. En realidad Cristina ya dijo lo que hará, Cuanto antes, para seguir repitiendo, se sincere lo operativo de lo ideológico, más rápido se acomodarán los melones y más efectivas serán o podrían ser las definiciones y ritmos de la campaña. Si la oposición también tiene sus cuitas, de lo que hablamos el sábado pasado, es problema de la oposición. Lo único que le falta al frente de todos, es consolarse a través de que enfrente tienen o tendrían dificultades similares. Por ejemplo, ¿es una táctica fundamental la búsqueda de partir el voto a derecha percudiendo a Milei, mediante el manijeo de los medios oficialistas a los jóvenes, comillas, libertarios, que denuncian horribles andanzas pecuniarias y de favoritismo sexual del comediante? Todavía hay tiempo, es cierto. Seguramente las inquietudes electorales son lo último que tiene en la cabeza la inmensa mayoría social. Lo último. Pero la responsabilidad dirigencial no puede basarse en ese cálculo. Faltan 4 meses, nada más que 4 meses, para oficializar listas de las primarias, y el gobierno tiene un pescado sin vender bastante o mucho más complicado que el de la oposición. Porque en esta, salvo intríngulis secundarios, ¿no?, como el desdoblamiento o no de las elecciones acá en Buenos Aires, o a cuánto llegará la negociación de Larreta con Macri, el candidato parece cantado. En cambio, el oficialismo, y según terminó de ratificarlo su reunión del jueves, con todo lo de positivo que pueda haber tenido, que por fin se juntaron, continúa pelando margaritas. La verdad es que desde afuera, por aquello de que uno no es más que un comentarista, absolutamente nada más que eso, desde afuera se hace arduo interpretar cuánto de difícil es ponerse de acuerdo en salir de la encerrona, abdicar de los egos, arreglar unas líneas programáticas primordiales y a partir de ahí consensuar una fórmula de candidatos que renueve alguna expectativa, en vez de seguir dando vueltas alrededor de lo que paraliza.